Dayspring University le presenta la clase Las Bienaventuranzas, la segunda parte, la relación de Cristo con su pueblo. Y obviamente su recurso será el pastor Jorge Ortiz. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la clase. Bien, estamos en la segunda parte de la clase Las Bienaventuranzas y vamos a continuar con el capítulo número 5. Y la bienaventuranza número 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En general, los misericordiosos son aquellas personas que se ven afectadas por el sufrimiento de los demás. Se verán afectadas de una manera que los conmueve, no solo para alentar a alguien que está pasando por un mal momento en su vida, sino también para involucrarse en disminuir su sufrimiento. El diccionario New On-Year Bible Dictionary define la misericordia como una forma de amor determinada por el estado o la condición de sus objetos. Su estado es de sufrimiento y necesidad, mientras que pueden ser indignos. La misericordia es a la vez la disposición del amor respetando tal y el amable ministerio del amor para su alivio. Un diccionario secular de Writers, un diccionario debe decir secular, que es The Writer's Digest Encyclopedic Dictionary, concuerda con la siguiente definición acerca de la misericordia: el trato amable y compasivo de un delincuente, adversario, prisionero en el poder de uno, donde se espera o se merece la severidad. Bien. La idea principal detrás de la misericordia es brindar amabilidad cuando se opera o incluso se merece la dureza o la condena. Una persona misericordiosa mira más allá del estado actual de las cosas, al bien potencial que puede resultar el manejo compasivo del asunto. La misericordia nos fuerza a renunciar al desquite, represalias en contra del prójimo. Si el enemigo ha almacenado cólera en nuestros corazones, la misericordia es la única manera de desvanecer algo que nos comerá a nosotros mismos como cáncer en espíritu, alma y cuerpo. La misericordia de Dios no proviene de nosotros mismos, pero si se presenta enfrente de nosotros para echar mano, ese sí debe tener un acento, pero sí se presenta enfrente de nosotros para echar mano de ella al instante. La naturaleza de Dios es ser misericordioso con los que Él llama. Sabemos que Él llama a los débiles, insensatos y bajos, aquellos que son indeseables a los ojos de la sociedad y culpables del pecado en sus ojos. Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 28. Él, Dios, les extiende gran misericordia, remitiéndolos de la pena o redimiéndolos de la pena de muerte y colocándolos en el camino hacia la vida eterna en el reino de Dios. No debemos engañarnos en creer que porque Jesús dice que los misericordiosos obtendrán misericordia, esto es de alguna manera prueba de la salvación por obras. No debemos mezclar ambos conceptos. Ninguna parte de la Biblia respalda esa posición. Jesús traza esta característica espiritual que su pueblo debe poseer, que se llama la misericordia. El mundo del que todos hemos venido es fiel a su naturaleza, no es misericordioso. Encuentran la venganza deliciosa y el perdón manso e insatisfactorio. La misericordia que Jesús enseña no se deriva de la humanidad. Si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Mateo capítulo 6, verso 14. Esto ocurre no porque podamos merecer la misericordia siendo misericordiosos
o perdonando a los demás, sino porque no podemos recibir la misericordia y el perdón de Dios a menos que nos arrepintamos. Los verdaderamente misericordiosos son demasiado conscientes de sus propios pecados para tratar con otros en una condenación severa, por lo que se obligan a tratar con humildad y amabilidad a los necesitados. Nada nos mueve a perdonar a otros como una asombrosa comprensión de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Reconocer la misericordia de Dios es un elemento clave para motivar nuestras expresiones de misericordia. Capítulo 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. La pureza de corazón es una obra en proceso en la que tanto Dios como el hombre comparten la responsabilidad. Santiago muestra que la purificación es una responsabilidad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. ¿Cómo se hace esta purificación? La obediencia a la verdad a través del Espíritu purifica nuestro carácter, inculcando los hábitos correctos. Aparta el mal de tus obras ante mis ojos. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Busca la justicia. Reprende al opresor. Defiende al huérfano. Aboga por las viudas. Isaías 1, 16 y 17. Del mismo modo, después de advertirnos que guardemos nuestros corazones, nuestro Padre dice: aparta de tu boca, debe decir, de tu boca engañosa, y apártate tú de una boca engañosa y coloca labios perversos lejos de ti. Proverbios 4, del 24 al 27. El Salmo 24, versos 3 al 4, hace una pregunta inquisitiva y nos da una respuesta clara e importante a todos nosotros. ¿Quién puede ascender al monte del Señor? ¿O quién puede pararse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y puro de corazón, que no ha elevado su alma a un ídolo, ni ha jurado engañosamente. Estos dos versos breves cubren ampliamente la conducta, la motivación, la actitud y prioriza la vida. Para cumplir con estos requisitos se requiere la verdad de las partes internas. Salmo 51:6. Un corazón engañoso nunca cumplirá con los estándares, porque no opera desde una base de integridad piadosa. Dios, con nuestra cooperación a través de la fe, puede llegar a ser creador de un corazón puro en nosotros, pero es un proceso prolongado que se logra impartiendo una naturaleza santa por su Espíritu. Nunca seremos puros como Dios es puro en esta vida, pero la obra de limpieza ha comenzado y Dios es fiel para terminar todo lo que comienza. Filipenses 1:6. La purificación es un proceso continuo. La renovación en el Espíritu Santo también es un proceso continuo en el mismo sentido. ¿Por qué todos tropezamos en las cosas? Si alguno no tropieza en palabras, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal rebelde, lleno de veneno mortal. Santiago capítulo 3, versos 2 y 8. Al negarnos a nosotros mismos, confesar sinceramente y obedecer de todo corazón, trabajamos hacia la pureza. Sin embargo, no es suficiente ser puro en palabras y conducta externa. La pureza de los deseos, los motivos y las intenciones deben caracterizar al Hijo de Dios. Existen tres voces que ministran al ser humano:
la de Dios, las del enemigo y la naturaleza, y la nuestra, de las cuales la nuestra es la más peligrosa porque nosotros mismos decidimos creer nuestras propias mentiras. Esta bienaventuranza, como las demás, tiene un cumplimiento tanto presente como futuro. Por ahora vemos como en un espejo, vagamente, pero luego cara a cara. Ahora se ve en parte, pero entonces sabré tal como yo también soy conocido. Primera de Corintios 13, 12. Ver a Dios es acercarse a Él. En este caso, el sentido es que lo que está distanciado no puede distinguirse claramente. Pero tus iniquidades te han separado y tus pecados ya han ocultado su rostro para que no te escuche. Isaías 59:2. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Santiago 4:8. Los puros de corazón son aquellos que con todo su ser buscan permanecer libres de toda forma de contaminación del pecado. El sentido de la promesa de esta bienaventuranza se traslada al reino de Dios. En cierto sentido, todos verán a Dios, como en Apocalipsis 1:7. He aquí, Él viene con nubes y cada ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra llorarán a causa de Él. Lo verán como juez. Sin embargo, la promesa de Jesús se declara como una bendición, un favor. Apocalipsis capítulo 22:4 dice que aquellos que heredarán el reino de Dios verán su rostro. Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice: seremos como Él porque lo veremos tal como es. Ver la cara de a alguien es estar tan cerca como estar en su presencia. En este caso, el término indica que el mayor de los honores es estar en la presencia del Rey. Dios le da un gran valor a estar limpio, especialmente en términos de pureza de corazón. Podemos contaminarnos muy fácilmente, mientras que permanecer limpios requiere, primero, una vigilancia constante, segundo, una disciplina determinada y tercero, una visión clara de lo que nos espera para que Dios desee servirse de nosotros como elementos aptos para reflejar su limpieza. Como el pecado es lo que contamina, esta bienaventuranza nos exige un autoexamen más exigente. Examinar nuestros motivos honestamente puede ser una disciplina desalentadora y vergonzosa, pero muy necesaria. Pero teniendo en cuenta las promesas de Cristo en esta bienaventuranza, vale la pena cualquier esfuerzo y humillación de uno mismo. Por lo tanto, queriendo estas promesas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Bienaventurados los de puro corazón es una bienaventuranza que expresa un estándar que es extremadamente difícil de alcanzar, relacionado fuertemente con gran parte de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Esta norma es algo que los fariseos persiguieron en vano a través de una obsesiva observancia de miles de reglas del culto que ellos y otros agregaron a la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué ellos verán a Dios? O mejor dicho, no es una pregunta, es una aseveración. ¿Por qué ellos? Porque ellos verán a Dios. En el otro mundo, donde verán a Dios en Cristo con los ojos de su entendimiento después de la resurrección, no debemos olvidar que esta vida espiritual está condicionada por la pureza. Ver a Dios es ver la luz central que revela el orden y la belleza del universo. Ver a Dios es ver
la fuente de toda bendición. Ver a Dios será en será en dos maneras. Primero, los puros de corazón verán a Dios por fe. Tal como Moisés lo soportó viendo al invisible, Hebreos 11:27, verán a Dios y a Cristo Jesús de rostro y por toda la eternidad. Apocalipsis 22:4 y Primera de Juan 3:2. Job dijo: solo había escuchado sobre ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Retiro todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza para mostrar mi arrepentimiento. La escena celestial. En el cielo, las barreras entre los seres humanos redimidos y Dios desaparecerán para siempre. Porque no solo veremos a Dios, Él será el lente a través del cual veremos todo. El momento en que Dios mismo morará entre nosotros. Nuestra experiencia con Él será directa. Su gloria será la luz en la que nos moveremos. La belleza de su santidad será probada directamente como miel en la lengua. Ver a Dios empieza hoy. Jesús nos promete la visión de Dios aquí y ahora. Cristo intentó enseñarnos que vemos lo que amamos. Y si lo que amamos es Dios, viviremos en este mundo llenos de Dios. Capítulo 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Jesús dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Una vez que entendamos el uso de la palabra hijos en la Biblia, podemos ver fácilmente que esta bienaventuranza no se aplica a las personas mundanas. Los hijos no solo describe a aquellos que son descendientes literales, sino que aquellos que muestran las características de un proceder o un predecesor que no es necesariamente antepasado biológico. Como Jesucristo es el príncipe de paz, Dios se llama el Dios de la paz. Cuando agreguemos el pensamiento de Hebreos 2:11, surgen interesantes ramificaciones que nos conciernen. Tanto el que santifica como los que están siendo santificados son todos uno. Por lo tanto, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11. Si realmente somos sus hijos y por lo tanto unidos en el cuerpo espiritual de Cristo, mostraremos la misma disposición pacífica de aquel que es la cabeza. Por lo tanto, no tiene vergüenza en llamarnos hermanos. A través de nosotros, sus características se están manifestando a la iglesia y al mundo. La construcción de la paz es más compleja e involucrada de lo que parece a primera vista, porque implica la forma en que vivimos toda la vida. Es la forma en que vive una persona, es lo que lo prepara para ser un pacificador, mucho más activo y autoritario. La construcción de la paz es, de hecho, un alto estándar y una vocación digna que produce una recompensa maravillosa que vale la pena esforzarnos por someternos a Dios y buscar su gloria. Jesús fue un pacificador. En Isaías 9:26 se titula Príncipe de Paz. Aquí, sin embargo, aparece una aparente contradicción. Podríamos pensar que si alguien pudiera mediar con éxito entre las partes beligerantes, Él, Dios, podría. Si alguien pudiera traer paz, quizás incluso imponerla, Él podría. Pero Él no lo hizo. De hecho, dice en Mateo 10:24 al 36, citando a Miqueas 7:6, no pienses que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he llegado a poner a un hombre contra su padre, una hija contra su madre, una nuera contra su suegra,
y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Sin embargo, Jesús sigue siendo nuestro modelo. Su vida es el patrón que la nuestra debería seguir. Pablo escribe en Romanos 12:18, si es posible, por mucho que dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Indudablemente Jesús hizo esto, pero no recibieron paz en ese momento. Su vida, muerte y resurrección le permitieron ser el instrumento de nuestra paz con Dios y entre nosotros, al calificarlo, como el pago por el pecado y el sumo sacerdote para mediar por nosotros ante el Padre. Cristo pagó por el pecado y es el sumo sacerdote para mediar por nosotros ante el Padre. Los siguientes versículos agregan varios elementos necesarios. Primero, en 1 de Juan 2:2 dice, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Romanos 3:25 al 26 dice, Jesús, a quien Dios estableció como propiciación por su sangre, por medio de la fe, para demostrar la justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados que se habían cometido previamente, para demostrar en la actualidad su justicia y para que Él sea justo y el identificador del que tienen fe en Jesús. Hebreos 5, del 9 al 10 dice, y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que obedecen, llamado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Efesios 2, 14 al 18 dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien hizo las dos cosas, derribó el muro intermedio de división entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre a partir de los dos, haciendo así la paz, y para poder reconciliar con Dios en un solo cuerpo a través de la cruz, matando así la enemistad. Y vino y predicó la paz a ustedes, a los que estaban cerca, porque a través de él ambos tenemos acceso por un espíritu al Padre. Como humano, aunque su vida creó conflictos y hostilidad en los demás, no le impidió vivir la vida de un pacificador para poder convertirse en un verdadero pacificador tras su resurrección como el Salvador y sumo sacerdote. Es el modelo del tipo de paz que Jesús pretende en esta bienaventuranza. Nuestra actitud hace o rompe la paz. La construcción de la paz es un paquete dominado por la piedad de la persona. Hermanos, si un hombre es alcanzado de una violencia, ustedes, que son espirituales, restauren a este en un espíritu de gentileza, considerándote a ti mismo para que no seas tentado. Gálatas 6:1. La idea de Jesús de hacer la paz gira en torno a la forma en que vivimos. La conducta hace o rompe la paz. Aunque la naturaleza humana garantiza que los delitos que rompen la paz siempre estarán presentes, es parte del deber cristiano garantizar que nuestra conducta no produzca una causa justa de queja contra nosotros. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:7. Lo primero que hacemos es por nuestra propia paz, ya que es imposible ser felices mientras estamos involucrados en discusiones y guerra. Pablo advierte, enojaos y no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre su ira. Efesios 4:26. Enfócate y no peques.
Medita dentro de tu corazón en tu cama y quédate quieto. Selah. Ofrece los sacrificios de justicia. Confía en el Señor. Salmo 4, del 4 al 5. Pablo cita la primera frase de este versículo del Salmo 4, verso 4, luego modifica la segunda frase para darle una aplicación más inmediata y práctica. Este es exactamente el curso que Jesús sigue cuando se burlan de él, aquellos cuya ira había despertado. Para esto fuiste llamado, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que debemos seguir sus pasos. ¿Quién no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca? Quien no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando fue vituperado, no vilipiendo a cambio, o no peleando a cambio, porque esta es una, perdónenme, esta es una traducción un poquito difícil para mí leer. Cuando sufrió, no amenazó, sino que se entregó a aquel que juzga con rectitud. Primera de Pedro 2, 21, 23. Si seguimos el ejemplo de Cristo, pronto usted se encontrará sin oponente. Dios entonces nos aconseja que seamos pasivos ante la contención. En el reino, sin embargo, probablemente seremos mucho más proactivos, tal como Cristo lo fue, y por esta combinación lograr ser tan pacificador como nuestro sumo sacerdote. Como es cierto que bienaventurados los pacificadores, lógicamente se deduce que Dios maldice a los que rompen la paz, un hecho que todos los que desean ser pacificadores deben tener en cuenta. Por lo tanto, es urgente que seamos diligentes, no solo para protegernos contra las formas más obvias del pecado, sino también para la intolerancia, el celo imperante, el juicio, la impaciencia y un espíritu pendenciero. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Persiguiendo la paz. El apóstol Pablo nos ruega que dejemos de lado las causas de las contiendas para que podamos vivir en armonía. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. En lugar de perseguir las cosas que causan contención, dice Pablo, que persigan las cosas que causan paz. Es una responsabilidad cristiana, parte de su vocación, enfatizar lo positivo en una situación adversa. Lo que sucede en la iglesia. Salomón escribe en Proverbios 13:10, por orgullo viene solo la contención, pero con los bien aconsejados es la sabiduría. La contención nos divide. Gran parte de la lucha y la desunión de la iglesia es promovida por aquellos que parecen empeñados en especializarse en temas de poca importancia espiritual. Ventilar nuestras irritaciones personales solo puede tener un efecto: interrumpir la paz. Pablo les dice a estas personas que cambien su enfoque, que cambien la dirección de su pensamiento, porque debemos estar de acuerdo en temas de más importancia, todo aquello relativo a la salvación de las almas. Pablo advierte además a los miembros irritados que tengan fe en el poder de Dios para cambiar a otros. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio Señor, él se para o cae. De hecho, se le hará ponerse en pie, porque Dios puede hacer el estar de pie. Romanos 14:4. Porque no podemos cultivar un espíritu de paz que lucha para lograr la santidad. Porque no podemos cultivar un espíritu de paz que luche para lograr la santidad. La santidad es un tema importante. Conduce a la preparación para el reino de Dios y la salvación. La paz es uno de sus frutos. En Romanos,
Pablo enfoca nuestra atención en parte de la intención del Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. El mismo Dios que nos salva nos trae buenas noticias de paz. Isaías describe los pies de los portadores de este mensaje a los atribulados como hermosos. Paz significa cualquier tipo de bien producido por el Evangelio. Es buena noticia de la reconciliación y al fin de los conflictos, angustias y problemas de nuestra guerra. Por supuesto, esto no significa que los conflictos y los problemas terminen de inmediato. El evangelio es profético. La salvación, en términos generales, es un proceso que se desarrolla. La paz describe los beneficios que vienen cuando dejamos de ser enemigos de Dios, ya que hasta que eso suceda, la paz no es parte importante de nuestras vidas. Debería ser y será, y nos estamos preparando para ser parte de traerlo en su plenitud. Isaías 9:7 nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, y poniéndolo y confirmándolo los juicios y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Capítulo 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 6:10. La misma palabra puede generar imágenes vívidas de esconderse en el terror de ser perseguido por enemigos implacables o de ser encontrados y enfrentar resultantemente el dolor insoportable de la tortura, destinado a provocar la renuncia a las creencias preciadas. Y finalmente, por suerte, siguiendo una resistencia a cada fiel agonizante restitución para negar la fe de la muerte. Eso es persecución. Otra imagen es una escena del tribunal donde uno sufre una inquisición penetrante ante las autoridades eclesiásticas o civiles. Algunos piensan en el Coliseo romano lleno de personas que vitoreaban ruidosamente mientras los leones hambrientos perseguían a cristianos indefensos, o de una persona encadenada en una oscura y húmeda cárcel con ratas corriendo a sus pies. Jesús llama a los perseguidos por causa de la justicia bendecidos. Tales personas serán enormemente recompensados. Algunos piensan que es un enigma o contradictorio que un Dios de amor sin fin y poder ilimitado pueda incluso decir estas cosas y mucho menos parecer no hacer nada. Mientras que sus hijos inocentes y fieles son azotados, atormentados y burlados. Tan injusto como parece en la superficie, es parte de la palabra de Dios y su forma de vida, que de ninguna manera es inválida o invalida el amor o niega su propósito o cuidado de sus hijos. La Biblia registra tanta persecución a sus siervos que, entendida en el contexto correcto, podemos ver que cumple una función vital en el desarrollo de su propósito. La concordancia Strong revela que perseguir en griego significa seguir después o aprisionar hacia. El diccionario expositivo Vine agrega poner en fuga o conducir. Solo en ciertos contextos adquiere la sensación de opresión, malos tratos, abuso, tiranía e incluso martirio y asesinato. La persecución es un comportamiento agresivo y perjudicial, llevado a cabo en un espíritu hostil y antagónico.
normalmente por un grupo, pero ocasionalmente por un individuo hacia otro. A menudo se lleva a cabo con celo ardiente, como Pablo comentó sobre su persecución a la iglesia en Filipenses 3:6, pero los perseguidos siempre deben recordar que el celo ardiente que se inclinó contra ellos es, según Romanos 10:2, no conforme al conocimiento. Así, Jesús, mientras muere en la cruz, le pide a su Padre que perdone a sus perseguidores porque no saben lo que hacen. Satanás, el diablo, es la fuente de persecución de aquellos que llevan y viven la vida de Dios, o la vida que agrada a Dios. A veces, sin duda, trabaja a través de personas a las que ha engañado e inflamado con una ira implacable hacia el pueblo de Dios, de modo que la persecución parece ser completamente de hombres. Pero la Biblia revela la realidad de Satanás como la fuente. Aquí la iglesia lleva la peor parte de la persecución de Satanás. Sin embargo, la iglesia es también el cuerpo de Jesucristo y es el grupo de personas en las cuales Cristo se ha formado. Jesús nos advierte que esto ocurrirá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por lo tanto, debido a nuestra relación con Jesucristo, la persecución se convierte en nuestra designación en la vida. Lucas describe conmovedoramente en este sentido de solidaridad y unión con Cristo durante la experiencia de Pablo en el camino a Damasco. Cristo grita: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo había abusado física y psicológicamente de los miembros de la iglesia, pero Cristo considera que cualquier ataque contra su iglesia es un ataque contra sí mismo personalmente. De hecho, la persecución sirve como un signo de la autenticidad de su relación con Jesucristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. La Biblia también muestra que la respuesta del discípulo a la persecución es una verdadera prueba de fuego para determinar esa autenticidad. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este
será salvo. Claramente Dios contará como justo a aquellos que responden a la persecución de la fe. La persecución, formas de persecución. La persecución tiene varias formas. Tiene formas de golpes. Di la respuesta a los que me golpearon, y mi mejilla a los que arrancaron las barbas. No escondí mi rostro de la vergüenza y el escupir. Isaías 56. Burlas. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Apedrear, insultos, burlas, calumnias, ostracismo. Sus padres dijeron estas cosas porque temían a los judíos, porque los judíos que habían acordado que si alguien confesaba que él era Cristo, sería expulsado de la sinagoga. También otra forma de persecución es intimidación y amenaza, encarcelamiento, exilio, aún la muerte. La palabra de Dios registra tanto de esto que será inútil enumerarlos todos. Desde el justo Abel en Génesis hasta el registro profético de Apocalipsis, Satanás ha acusado al justo hasta la muerte. Sus frenéticos y locos intentos de destruir el propósito y el plan de Dios, pensando que puede vencer a Jesucristo. Respuesta: relación o relaciones equivocadas. Sí, y todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Sufrirán persecución. 2 Timoteo 3:2. Es inevitable que los verdaderos justos lo enfrenten, y Dios nos exhorta a responder positivamente. Él condena las relaciones negativas, miedo, pero incluso si sufriera por causa de la justicia, eres bendecido. Y no tengas miedo de sus amenazas, ni te preocupes. Compromiso. Influencias farisaicas que tengamos pueden influenciarnos a hacer buenas demostraciones en la carne, incluso hacer buenas demostraciones en la carne. Maldiciones. Bendice a los que te persiguen y no maldigáis. Diserción. Pero todo esto, la tradición y el arresto de Cristo, se hizo para que las escrituras de los profetas pudieran cumplirse. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Represalias. No paguéis a nadie mal por mal. Tened respeto por las cosas buenas a la vista de todos los hombres. Si es posible, por mucho que dependa de ustedes, vive en paz con todos los hombres. Amados, no se venguen y no dé lugar a la ira, porque está escrito: la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si tu hermano te tuviere hambre, alimentado. Si tienes sed, dale de beber, porque al hacer esto, acumulará brasas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Apostasía. Pero recordemos los días anteriores en los que después sufriste una gran lucha contra los sufrimientos. Cada una de estas relaciones erróneas destruye nuestro testimonio y representación de nuestro Dios, nuestro carácter y nuestra lealtad. Los que viven piadosamente en Cristo Jesús, no es de extrañarse que Dios le ponga tanto énfasis. La persecución juega un papel vital en el propósito de Dios. Capítulo 9. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Ya estamos casi a punto de terminar con esta lección. Esta bienaventuranza nos presenta otra paradoja más. Las bienaventuranzas nos afirman que todos los que recibiremos
por hacerlo bien es ganar la antipatía de los demás. Necesitamos entender la conexión entre la justicia y la persecución, porque no todos los que sufren, o incluso todos los que sufren persecución religiosa, sufren por causa de la justicia. Muchos sufren persecución por aferrarse celosamente a lo que claramente es una religión falsa. Algunas personas se convierten en víctimas de sus propios defectos de carácter y trastorno de personalidad. Totalmente se consuelan en Mateo capítulo 5 del 10 al 12 alegando persecución cuando otros simplemente toman represalias contra sus manifestaciones, hablar mal, arrogancia o egocentrismo. Estas personas solo están cosechando lo que han sembrado. Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Esta es una definición simple y directa de justicia, es rectitud, hacer lo correcto. Los mandamientos de Dios así describen cómo vivir correctamente. Nos enseñan cómo conducir relaciones con Él y con el prójimo. Recibirán persecución y será porque están viviendo correctamente. Algo ilustra la perversidad de la naturaleza humana más claramente que esto. Podríamos pensar que uno no podría estar más complacido que tener vecinos que sean absolutamente confiables, que no asesinaran, cometieran adulterio, fornicación, robaran, ni siquiera nos condicionan suposiciones, que criaran niños respetuosos, quienes son un activo para el vecindario, que respeten tanto a Dios que ni siquiera usarían su nombre en vano, quienes se sometan a las leyes civiles y nunca practicaran la discriminación por racismo en el vecindario. Sin embargo, esta descripción no menciona la relación con Dios, que realmente trae la persecución. Estas cosas que las personas morales de este mundo podrían hacer, pero carecen del Dios verdadero en sus vidas y no son regeneradas por su espíritu. Todavía falta un elemento de justicia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La fuente de la verdadera persecución es Satanás, y su objetivo es Dios. Satanás no solo odia a Dios, también odia a todos los que llevan su santa imagen en ellos por medio de su espíritu. Satanás trabaja a través de las personas tal como lo hace Dios, y los incita a hacer todo lo que esté a su alcance para destruir la reputación por el miedo o desalentar a los hijos de Dios para que descalifiquen. La justicia necesaria para resistir presiones y responder de una manera piadosa va más allá de la que las personas meramente va más allá de la que la persona meramente moral puede hacer. Esta justicia requiere Esta justicia requiere que uno viva por fe, minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes y año a año. Esta es una condición arraigada en el carácter mismo de una persona porque conoce a Dios. Él está íntimamente familiarizado con Dios y su propósito.
en lugar de simplemente creer académicamente que Él existe. A este grupo, a este grado era la convicción de los mártires de la fe. Siguiendo los pasos de esta bienaventuranza, hay otra declaración de Jesús sobre la justicia. Porque os digo que a menos que la justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarás en el reino de los cielos. Mateo 5:20 se enfoca en una justicia que no es meramente legal, como resultado de que Dios nos justifique gentilmente con la sangre de Cristo, sino que indica en el corazón y la mente al vivir constantemente en el camino de Dios. La justicia de esa persona proviene de la santificación. Se esfuerza por guardar todos los mandamientos de Dios, no solo aquellos que tienen que ver con la moral pública. Grande es tu recompensa. Puede parecer extraño que Jesús pase tan rápido la paz en las bienaventuranzas anterior a la persecución, del trabajo de reconciliación a la experiencia de hostilidad. Pero llegamos a aprender de las experiencias de la vida después de la conversión que, por mucho que intentemos vivir en paz o hacer las paces mediante la reconciliación, algunos se niegan a vivir en paz con nosotros. De hecho, con esta bienaventuranza algunos toman la iniciativa de oponerse, injuriarnos y calumniarnos. Debemos vivir y adaptarnos al hecho de que la persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Dios nos ha llamado, nos ha seleccionado para presentarlo en preservar pacientemente, incluso superar la persecución como parte de nuestro testimonio. Dios no carece de simpatía por las dificultades que estos desafíos nos plantean, sino que nos llama bendecidos y nos aconseja regocijaos y estar extremadamente contento porque grande es nuestra recompensa en el cielo. Por superar con éxito la persecución. Debemos enfrentar la persecución recordando que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. Nuestro Salvador nos dice que nos regocijemos en Él porque demuestra la autenticidad de nuestra fe. Nos coloca en una noble sucesión de figuras de fe altísimas que nos han precedido y nos garantiza una gran recompensa en el reino. Sobre todo, la persecución por su causa nos lleva a la comunión con los sufrimientos de nuestro Salvador. Nuestro amor por Cristo debe ser tan grande que nos regocijemos de que nos haya sobrevenido por su cuenta. Si Él sufrió tanto para darnos este maravilloso futuro, ¿por qué no deberíamos sufrir un poco por Él? La persecución es una bendición disfrazada, diseñada para sacar lo mejor del carácter cristiano. Las presiones de la persecución son humillantes. Con frecuencia nos damos cuenta mejor de las debilidades en nuestro carácter. Nos hacen entender que nuestras enfermedades espirituales son tan grandes que no podemos soportar una sola hora a menos que Cristo nos defienda. Sin mí, nada podéis hacer. La persecución también puede alejarnos de Cristo, de ciertos pecados, porque nos hace más vividamente conscientes de la imposibilidad de la amistad con el mundo. El ver que no podemos tener tanto el mundo como el reino puede ayudarnos a establecer nuestra determinación de vivir con rectitud. Y no solo eso, escribe el apóstol Pablo, sino también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, carácter y esperanza. A primera vista, la persecución parece contradictoria con el camino y el propósito de Dios. Aunque ciertamente no se la deseamos a nadie, y aunque sinceramente esperamos no tener que enfrentarlo, podemos entender es una visión general. Pero podemos entender en una visión general que debido a la enemistad de Satanás es inevitable. Y en realidad es una bendición disfrazada, diseñada para completar nuestra preparación para el reino de Dios. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fin de la parte 2 de la bienaventuranza. Continúa la tarea, las relaciones de Cristo. Ahí tienen la tarea. Para bachillerato son las 25 preguntas. Maestrías pues incluye 10 páginas de hoja de la tarea. Ustedes lo pueden leer ahí. Y espero que hagan la tarea. Dios les guarde, Dios les bendiga y será hasta la próxima clase.